buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, pues como ya les dije, le quería agradecer al profesor Vélez por haberme ayudado a guiar la charla, a prepararla, y pues también al servicio de endocrinología que aceptó la invitación el día de hoy para pues esta charla que se llama Problemas clínicos con la vitamina B luego del estudio vital. Entonces, pues el fin de la charla, como ya hemos visto en los problemas clínicos, la idea es llevar un formato en el que se lleva un caso clínico, posteriormente se analizan unos datos de una encuesta que se le hizo a mis compañeros residentes y a los profesores, y luego dar un breve marco teórico y revisión de la literatura para posteriormente darle paso al servicio de endocrinología y que pues pues nos cuenten como cosas adicionales o aportes importantes que ellos tengan que dar desde su punto de la subespecialidad. Entonces son varios casos clínicos. Uno de ellos fue un caso visto acá en el hospital, un hospital de Medellín de cuarto nivel, eh, pues para demostrar como una complicación posible de la enfermedad y hablar muy brevemente de esta. Entonces, antes de comenzar, me gustaría también, pues, decirles, enfatizarles que previamente la semana pasada se hizo el club de revistas del estudio vital. Entonces, pues, en varias ocasiones voy a mencionar el estudio en esta reunión, pero no me voy a detener muy a fondo para hablar de este, pues, cada vez que lo voy a tocar. Listo, entonces dado así, pues siguiendo el orden del día, vamos a comenzar con el primer caso clínico. Es un hombre de 66 años con un antecedente de demencia leve, pero es independiente para el ABC básico e instrumentado. Está desde hace 5 años institucionalizado en un albergue en el centro de la ciudad por abandono social. Es asintomático completamente con un examen físico normal y en una evaluación promovida por el albergue, un geriatra ordenó una tamización pues a todas las personas que se encontraban institucionalizadas y el paciente tuvo un resultado de la vitamina D de 24 nanogramos por decilitro. Entonces la pregunta que le hicimos a nuestros compañeros, a los profesores, fue si iniciarían o no la reposición con vitamina D. Aquí vemos que la gran mayoría con los valores de vitamina D propuestos no iban a iniciar ningún tipo de reposición con vitamina D y más o menos un quinto de la población pues nos dijo que sí le haría reposición con vitamina D. Entonces, para iniciar, tenemos esta tabla en donde nos muestran los escenarios o situaciones como específicas donde las personas pueden llegar a ser candidatos para un screening o hacer una vigilancia pues de los niveles de vitamina D. Diversas guías y artículos nos mencionan estas recomendaciones e incluso pues estas recomendaciones nos las vienen haciendo desde hace mucho tiempo, no son de años recientes y aún así continuamos viendo que las personas solicitan indiscriminadamente niveles de vitamina D pese a que las personas estén asintomáticas. Entonces, pues dentro de estas recomendaciones, pues encontramos cualquier tipo de alteración o enfermedad que nos interrumpa el metabolismo o la absorción de la vitamina D. Osteoporosis, enfermedades renales crónicas, síndromes de mala absorción, enfermedades hepáticas, entre otras. Pero les quería hacer un hincapié, les quería hacer un resalte en esta parte que nos menciona personas institucionalizadas. Entonces, haciendo conexión con el caso clínico que tenemos, pues nuestro paciente estaba institucionalizado, entonces, por ende, sí teóricamente requería una tamización y entraba en esta población de estudio. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir y la poca evidencia que se tiene respecto a personas institucionalizadas y niveles de vitamina D, les quería traer a colación esta revisión sistemática. Aquí se realizó una revisión de la evidencia actual del screen de vitamina D y su manejo en pacientes asintomáticos con el fin de ayudar al grupo de trabajo del Servicio Preventivo de Estados Unidos para realizar algunas recomendaciones, el Task Force. Entonces, evalúan múltiples desenlaces, entre los cuales podemos destacar los siguientes. Primero, mortalidad. Entonces, aquí en la mortalidad evalúan 10 ensayos y un estudio casos y control que reportaban los efectos que tenían el tratamiento de la vitamina D cuando se reponía entre 400 unidades al día a incluso hasta 40.000 unidades por semana. Entonces, el efecto que tenía este tratamiento respecto a la mortalidad de los pacientes.
Podemos ver que era un N considerable, 4.126 personas en el total de estudios, y el déficit que ellos manejaban, los niveles que ellos manejaban era de 30 nanogramos por mililitro. Entonces los agrupaban tanto en 30 nanogramos por mililitro y menores de 20 nanogramos por mililitro. Como podemos ver, ningún estudio en sí como que arrojó una reducción estadísticamente significativa en la mortalidad cuando se le hacía tratamiento con reposición de vitamina D versus el placebo. Eh, Aunque pues las estimaciones pues nos decían en el estudio que pues fueron muy imprecisas debido como a la poca cantidad de eventos que hubo pues respecto a la mortalidad. Sin embargo, cuando se veía como el riesgo de mortalidad comparando todos los estudios y no individualmente cada uno, podríamos ver que había un RR de 0.83 sin que atravesara sin que atravesara la unidad del intervalo de confianza, entonces pues podríamos decir que era estadísticamente significativo. Y haciendo un análisis por subgrupos en ese mismo estudio respecto a la mortalidad, nos individualizaban los pacientes que estaban institucionalizados y los pacientes que no estaban institucionalizados. Y aquí podemos ver que los pacientes que estaban institucionalizados eran los que hacían que esa evaluación de la mortalidad en todos los estudios diera un RR menor a 1 con un valor estadísticamente significativo. Mientras que vemos los pacientes que no están institucionalizados, el RR era de 0.93, pero atravesaba la unidad y llegaba hasta 1.18, lo que lo hacía pues no estadísticamente significativo. En cuanto a la misma revisión sistemática, se evaluaron las complicaciones de caídas, de al menos tener una caída en el grupo de pacientes que estaba haciendo reposición con vitamina D. Se evaluaron de 2 a 36 meses en los diferentes estudios que tenemos aquí. Entonces, el resultado, la verdad, no fue estadísticamente significativo ni en el grupo de vitamina D menor de 30, ni en el grupo de vitamina D menor de 20 nanogramos por mililitro. Y los análisis, la verdad, basados por subgrupos en institucionalizados, edad, sexo, género, duración del tratamiento, no arrojaron datos significativamente diferentes como en la mortalidad, sino que arrojaban los datos similares y la heterogeneidad de los estudios, que aquí vemos que de un 70% tampoco se reducía. Y también ocurría lo mismo cuando se evaluaban las facturas, veíamos que, que no había una estadística, una significancia estadística al momento de analizar los pacientes que eran tratados con vitamina D versus placebo en la incidencia de fracturas de cualquier tipo. Entonces, ahora, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, pues vamos a pasar al estudio vital, pues que es uno de los mayores intereses de esta reunión. Entonces, como ya sabemos, en el estudio vital pues hubo un control de vitamina, un brazo control que tenía reposición de vitamina D y el otro brazo no tenía reposición de vitamina D. Entonces, aquí se evaluaba como desenlace primario el número total de fracturas y pues como desenlace secundario las otras fracturas que tenemos aquí expuestas a lo largo de un periodo de 5.3 años. Entonces, como vemos, el resultado en ninguno de los desenlaces fue estadísticamente significativo. En ninguno de los desenlaces. Y pues aquí en la curva de Kaplan-Meier pues podemos evidenciar exactamente lo mismo, que esto va acorde con la revisión sistemática que les acabo de mostrar. Sin embargo, cuando analizamos uno de los estudios pasados, igualmente sacados de la cohorte vital, porque la cohorte vital pues tiene varios estudios que se le han hecho analizando esa población de estudio. En este estudio específicamente evaluaban la prevención en enfermedades cardiovasculares y en cáncer al dar suplemento con vitamina D. Como podemos ver, no hubo, igual que en el anterior vital, no hubo ninguna diferencia significativa cuando se le daba vitamina D o cuando no se da vitamina D, y ninguno de los desenlaces era estadísticamente significativo, ni en muertes por cáncer cardiovascular, ni en muertes totales. Entonces, la verdad, esto sí va en contra de lo que había mencionado ahorita previamente respecto a las personas que estaban institucionalizadas y sí recibían pues un cierto beneficio al darles tratamiento con vitamina D. Entonces, pues ya el estudio vital no especifica qué pacientes, qué cantidad o qué estudios fueron realizados en pacientes institucionalizados y qué pacientes no estaban institucionalizados. Entonces, pues la verdad sí nos llama mucho la atención esta discordancia que hay pues, en un desenlace tan importante como es la mortalidad.
Entonces, pues se sabe que los estudios en esta población son un poco limitados y que la evidencia es poca, teniendo en cuenta este subgrupo tan específico, pero pues teniendo en cuenta lo anterior, la evidencia que les dije y el estudio vital que les estoy mostrando, nos gustaría preguntarle al servicio de endocrinología que con la evidencia actual y pues la verdad teniendo, pues siguiendo el hilo de nuestro caso, en donde tenemos un paciente que está institucionalizado en un albergue, tiene riesgo de caídas, tiene poca exposición solar, ¿cuáles serían de pronto unos valores corte que nos puedan como fijar o guiar una meta para dar un tratamiento con vitamina D? Bueno, se vale decir no sé. Ok. Bueno, mire, antes de yo enfatizar en cuál es un punto de corte, también habría que mirar cuál es el valor en la correlación de ese nivel de 25 hidroxi que usted midió con respecto al calcio y la PTH. ¿A qué va mi punto? Es que si nos concentramos solamente en números exclusivos de vitamina D, teniendo pruebas que no son perfectas, que tienen variaciones y que tendrán diferentes puntos de corte de acuerdo a la prueba que usted está utilizando, podríamos entender que estamos sobretratando a muchas personas por números. Y si bien la evidencia estaría más a favor de tener un punto de corte en 20 como el de la normalidad, porque de hecho eso es lo que estamos rebatiendo de qué es lo normal, y en diferentes trabajos, incluyendo uno que hicimos acá, nos dio que el punto más cercano a la correlación calcio-PTH, función renal y 25-hidroxivitamina D normal estaba para sujetos que tenían puntos de corte de 20 en adelante. Aún teniendo en cuenta que hasta un 50% de sujetos que tenían 25-hidroxivitamina D entre 15 y 20 tenían calcio normal y PTH normal. Digamos, el caballito de batalla con los geriatras que tiene que ver con la caída, la disminución de la caída y el riesgo de una fractura, pues con lo que acabaste de presentar, pues se queda uno más cortico, aunque trabajos anteriores habían mencionado que ese punto de corte tal vez estaba cercano a 24. Particularmente en este paciente, por tener un valor de 24, estar institucionalizado y si llegara a tener un perfil de una PTH que esté discretamente por encima del valor de la referencia, yo sí me inclinaría en darle una dosis baja de tratamiento con vitamina D, teniendo en cuenta que los requerimientos son de tan solo 800 unidades por día para alcanzar los niveles promedio de al menos 20 nanogramos por mililitro. Entonces, es una tierra movediza. La evidencia que teníamos previa sugería un 24 para la reducción de caídas, pero pues con lo que acabas de mostrar y con los estudios más nuevos, realmente no hay mucho asidero y yo preferiría tener la correlación. No sé si el doctor Alejandro Román está conectadito y él qué consideraría. Listo, profe, muchas gracias. Doctor Profe Vélez. Román, profe Román, yo creo que tiene problemas de internet, me acabo de mencionar. Listo. Muy bueno para una persona, una mujer. Perfecto, profe. Sí, profe, a mí me llama la atención y me interesa mucho saber si en estos valores entre 20 y 30, si es tan frecuente que haya un cambio en la PTH para que esto sea una de las cosas que haga definir el tratamiento en el paciente. Aunque yo sé que es un paciente que ya tiene una edad avanzada y se puede cambiar, pero la verdad soy ignorante de qué tan frecuente es que haya un cambio en la PTH. Y si en estos valores que no son menores de 15, sino entre 20 y 30, eso debería de llegar a que no cambie el tratamiento profesional, que tengo problemas por falta de agua. Hay unos trabajos que muestran cómo el comportamiento de la PTH es diferencial dependiendo de la edad. Entonces, no va a ser la misma respuesta, digamos, en probabilidad de tener PTH discretamente elevadas cuando la 25-hidroxi se encuentre cercana a ese 20 en personas jóvenes, pero sí se puede incrementar un poquito más, diga usted un 15, 20% de probabilidad que aún teniendo una
25-hidroxi que esté entre 20 y 30, ya usted tenga una discreta elevación a esa PTH por encima de 65, 70. Que entre otras, fisiológicamente uno esperaría que quien tenga niveles de calcio séricos normales y vitamina D normal, sus valores de PTH estuvieran por debajo de 45, 50 nanogramos, perdón, picogramos por mililitro de valores de PTH, aunque el punto de corte es 65 y en otros ensayos puede ir hasta 80 y pico. En realidad uno esperaría que una muy buena PTH esté por debajo de 50 todo el tiempo. Gracias. De todas formas, también recuerden que el paciente anciano disminuye su síntesis de vitamina D. No es lo mismo en paciente adulto joven que en el paciente anciano, y pese a tener algo de exposición solar, la capacidad de sintetizar vitamina D también está disminuida. Gracias, profe. Podemos seguir también con el segundo caso. Listo, profe, muchas gracias por la intervención. Entonces, vamos a dar paso al siguiente caso clínico. Aquí, en este caso clínico, es una mujer de 44 años, sin antecedentes patológicos y asintomática, con un examen físico normal. Un médico general solicitó exámenes de tamización y entre ellos unos niveles de vitamina D que se encontraban en 16. Entonces, pues respecto a esto, ¿qué conducta se tomaría? Esa fue la pregunta que se hizo. ¿Iniciar o no iniciar niveles de vitamina D o solicitar niveles de PTH y calcio sérico para definir tratamientos? Entonces, pues en esta opción, pues sí había tres opciones, fue un poco más repartidas las respuestas, un poco más del 50% solicitaría estudios adicionales para definir si requiere o no requiere tratamiento con vitamina D, el 27% dijo que no le daría ningún tipo de tratamiento y el 18% contestó que sí le iniciaría reposición de vitamina D con esos niveles de 16 nanogramos por decilitro. Entonces, pues vamos a hablar entonces ahora un poco de los niveles de vitamina D y los rangos de la normalidad según la evidencia. Entonces, aquí tenemos, en esta tabla, agrupé los diferentes niveles de vitamina D que algunas de las guías e instituciones sugieren como niveles dentro de rangos de la normalidad. Podemos ver que es muy variado, puede ir incluso desde con 12 nanogramos por mililitro ya se considera que tiene una buena pues un suficiente nivel de vitamina D en el cuerpo para realizar todas las funciones que ésta requiere. Hay otras que se inclinan un poco más por niveles mayores de 20 e incluso pues las guías de la Sociedad de Endocrinología o incluso el Consenso Colombiano de Vitamina D dicen que los niveles por encima se sugieren niveles por encima de 30 nanogramos por mililitro. Entonces, como podemos ver, no existe aún un consenso y pues esto se debe a la cantidad de evidencia que existe, pero pues que a su vez esta evidencia no apunta hacia un mismo lado, sino que cada estudio, cada metaanálisis, cada evidencia que nos demuestran tiene un cierto grado de heterogeneidad. Entonces, pues esto hace que estas guías, estas recomendaciones, pues no se puedan ceñir a un único valor exclusivo y universal. Entonces, pues aquí en este estudio que les traje, se hizo una evaluación de las concentraciones de PTH en los pacientes que tenían la vitamina D baja. Entonces fue un estudio de cohorte retrospectivo de 104 pacientes con una edad media de 55.5 años y el 86% de estos pacientes eran mujeres. Entonces se midieron los niveles de vitamina D y los niveles de PTH para evaluar la relación que existía entre los niveles de PTH y los niveles de vitamina D. Como era de esperarse, pues encontraron que había una relación proporcionalmente inversa. A medida que se aumentaban los niveles de vitamina D, pues sigan disminuyendo los niveles de PTH. Sin embargo, solo el 31% de los pacientes que tenían niveles de PTH niveles de PTH por encima del rango de normalidad que para este estudio eran 65, pues tenían qué pena, solo 31 pacientes del total tenían niveles de PTH por encima del límite superior, que era 65. Y pues adicionalmente podemos ver que incluso los niveles promedio que se tenían entre pacientes con PTH normal de base y PTH por mayor de 65, los promedios de las poblaciones no diferían significativamente.
21 en los pacientes que tenían la PTH normal y 19, solamente 2 puntos menos del promedio con pacientes que tenían la PTH elevada. Entonces, como se observa en esta tabla del mismo estudio, se realizó una estratificación de la cohorte en aquellas personas que tenían niveles entre 21 y 29 nanogramos por mililitro y los pacientes que tenían menos de 20 nanogramos por mililitro. Entonces, lo que podemos ver aquí es que las personas que tenían PTH por encima de 65 se encontraban pues tenían un promedio de vitamina D en ambos grupos muy similar. Solamente el 40% de las personas que tenía niveles de PTH por debajo de niveles de vitamina D por debajo de 20 tenían una PTH por mayor de 65 y el 23% de personas que tenían los niveles entre 21 y 29 tenían una PTH por mayor de 65. Y entre estas dos poblaciones se vio que este valor de PTH no era estadísticamente significativo. Entonces, pues con este análisis y este análisis de datos en esta población, en este estudio sugerían que los niveles de vitamina D menores de 20 no eran inferiores a los niveles de los pacientes que tenían vitamina D entre 21 y 29, por lo que pues niveles por encima de 20 eran más que suficientes para los niveles de vitamina D en las personas. Este estudio es un poco antiguo, es del año 1994, se hizo en el New England Journal. Sin embargo, es uno de los estudios que todavía se sigue utilizando mucho como referencia en los estudios pues, actuales de vitamina D, los niveles de vitamina D y los niveles de PTH relacionados a la vitamina D. Entonces fue un estudio, como les dije, llevado a cabo en el año 1994, en donde se evaluó en sangre los niveles de vitamina D y los niveles de PTH en pacientes que eran admitidos a una hospitalización en el Hospital General de Massachusetts. Entonces fue un total de 290 pacientes en donde se tomaba la sangre 24 horas después de haber ingresado a la hospitalización. Entonces aquí en la tabla de la izquierda podemos ver cómo los niveles de PTH iban aumentando respecto a la disminución de los niveles de vitamina D. Aquí los agrupaban en mayores de 15 nanogramos, entre 8 y 15 y menores de 8. Entonces podemos ver cómo los niveles iban aumentando cada vez que se iban disminuyendo los niveles de vitamina D. Sin embargo, en la tabla de la izquierda podemos ver que los niveles de PTH van aumentando pues según se va disminuyendo la vitamina D. Pero en el estudio y analizando bien los datos, observaron que un incremento en la curva de pacientes que tenían entre 21, 25 y 16 y 20 no era estadísticamente significativo respecto al incremento de esta pendiente de pacientes que tenían de 20 a 15 nanogramos por decilitro. Pero sin embargo, sí encontraban una significancia estadística en los valores de las personas que tenían menos de 15 nanogramos por mililitro, en donde la pendiente ya era mucho más inclinada y pues con mayor razón era aún más inclinada en los pacientes que tenían menos niveles de vitamina D menores a 10. Entonces, pues aquí pues según este análisis y según el análisis de la curva y los niveles de vitamina D y PTH, consideraban que niveles por encima de vitamina D de 15 nanogramos por decilitro eran adecuados y eran suficientes para mantener una integridad esquelética adecuada. Y por último, para acabar este segmento de la vitamina D y la PTH, entonces este estudio fue realizado por el doctor Holick. El doctor Holick es una de las personas que más ha realizado estudios respecto a la vitamina D, es una pues, de las eminencias respecto a la vitamina D en el mundo y él ha realizado pues muchos tipos de estudios entre esos múltiples estudios tenemos este pequeño estudio, solamente son 35 pacientes, pero es muy interesante porque el paciente, el doctor Holick, lo que buscaba evaluar era el efecto sobre las concentraciones sanguíneas de PTH respecto al aumento que tenían los niveles de vitamina D en una cierta población. Él cogía poblaciones de personas que tenían vitamina D entre 10 nanogramos por mililitro hasta 25 nanogramos por mililitro, ni menos de 10 ni más de 10, y les iniciaba un tratamiento con vitamina D.
Entonces aquí podemos ver la progresión de la vitamina D, cómo va ascendiendo en el tiempo respecto a las dosis que se les va dando diariamente y a la disminución de la PTH, que como les había dicho, era inversamente proporcional a este incremento de la vitamina D. Y aquí en esta tabla de la derecha podemos encontrar los niveles de PTH, cómo disminuyeron respecto a los cambios que tuvieron los pacientes en los niveles de vitamina D. Entonces podemos ver que en el grupo de pacientes que fueron agrupados entre los 10 y los 15 nanogramos por mililitro de vitamina D, hubo una disminución aproximadamente del 35%. En los grupos en las personas que tenían el déficit de vitamina D entre 15 y 20, hubo una disminución aproximadamente del 26% de los niveles de PTH. Pero las personas que tenían niveles de 20 a 25 nanogramos por decilitro de vitamina D, por más de que se les supliera la vitamina D, no tuvieron ningún aumento significativo en estos niveles de PTH, ni un aumento ni una disminución, a pesar de que los niveles de vitamina B2, de vitamina D, se incrementaron hasta un 66% en esta población. Entonces, con esto el doctor Holick concluyó que los adultos mayores de 49 años, porque su población era de 49 a 83 años con una media de 67, podrían llegar a necesitar una concentración sérica de vitamina D al menos de 25 nanogramos por mililitro para alcanzar los niveles óptimos de vitamina de PTH en el cuerpo y pues así regular adecuadamente el metabolismo del calcio. Entonces, ya teniendo en cuenta esta evidencia que les mostré, tan heterogénea, con diferentes niveles de PTH y diferentes niveles de vitamina D en las poblaciones, y sabiendo pues que existen miles de múltiples artículos similares y con resultados tan diferentes, que vamos a hacer una pregunta a endocrinología, si ellos consideraban que primero esta paciente sí o no debería haberse tamizado pues por el médico general, y segundo, si pues ya tenemos este valor de PTH, ¿qué conducta tomarían con los niveles, este valor de vitamina D16? ¿Qué conducta establecerían entre los pacientes que tienen un nivel de vitamina D entre 15 y 20, pues que es donde existe más la incertidumbre, porque algunos estudios demuestran que sí se puede menos de 20, otros estudios pues evidencian que una vitamina D mayor de 20 es necesaria en pacientes que son asintomáticos o pues con síntomas inespecíficos como fatiga. Bien, muchas gracias por esta pregunta, porque esto es lo que pasa en el día a día en la consulta. Personas con síntomas inespecíficos a las que se les pide 25-hidroxivitamina D. Esta pregunta es precisamente para clarificar lo que mencionó ahorita. Se solicita la vitamina D en paciente que tenga hipocalcemia, en el paciente que tenga una PTH elevada, en el paciente que tenga síndrome de malabsorción, el paciente que tiene anticonvulsivantes de manera crónica, paciente post-bypass gástrico, paciente con tratamiento de osteoporosis. Pero fíjese que en ninguna guía le van a decir que pida vitamina D porque se le cae el cabello, porque las uñas están frágiles o porque tiene fatiga. Entonces, no estaba indicada la medición de la 25-hidroxivitamina D para esta paciente. En el caso de tener 16 y tener un calcio y PTH normales, pues yo sencillamente la tranquilizaría, le diría que hace parte del espectro de la normalidad y que si mucho, lo que necesita es recibir sol de 10 a 15 minutos en las horas de la mañana, antes de las 11 de la mañana o después de las 3:30 o 4 de la tarde. Entonces es dejar de enfermar a personas por números y dejar de solicitar exámenes donde la probabilidad que yo solucione todo a punta de una pepita o de una gotica es desviar posiblemente el diagnóstico de base que tenga el paciente. En la población general, la fatiga, los síntomas depresivos, los trastornos del sueño, los dolores musculares son perfectamente en un 30 a 40% de la población. Entonces, estás confundiendo números que no están hablando de enfermedad con síntomas que son inespecíficos. Y esa combinación podría llevar a tratamientos innecesarios. Listo, profe, perfecto. Muy claro. ¿Alguna intervención adicional, profe Vélez? No, creo que lo dijo muy claro. El profe Román está acá, que
quisiera saber si quiere participar o... No, estoy de acuerdo con el comentario que hizo Willis. Es una paciente que no ha meritado de tratamiento. Yo sí rutinariamente repongo a los pacientes que tengan vitamina D menor de 20 y usualmente si tienen la PTH mayor de 40, que en personas jóvenes la tendencia es tener una PTH un poquito más hacia el límite inferior de la paratormona. Gracias, profe. Listo, muchas gracias, profe. Entonces, vamos a... Perdón, un comentario, pero si fuéramos a hablar que ese paciente tuviera un nivel bajo, sería una insuficiencia, y es que aquí es donde viene el punto crítico, es qué es realmente insuficiencia o qué es realmente deficiencia. Vos bien mencionaste que el IOF había mencionado, el IOM había mencionado era que niveles por debajo de 10 realmente estaban asociados a deficiencias de vitamina D. Y de hecho hay trabajos que reportan que incluso con valores tan solo de 5 nanogramos por mililitro de 25 hidroxi tendrías todavía conservación de la absorción del calcio. Si bien los valores críticos de 10, 12 nanogramos por mililitro podrían ya empezar a verse relacionados con algo de osteomalacia o por lo menos de disminución de la absorción, todavía se sigue viendo algo de absorción y es real que es difícil que veamos hipocalcemias aún en valores de 10 o 12 nanogramos por mililitro. Pero con las evidencias que tenemos ahora de todo lo que se le ha propuesto a la vitamina D y vemos que no está tan claramente asociado, pues por eso yo le diría, sí, puede que usted tenga un nivel por debajo de 20, pero ¿qué me va a cambiar darle un suplemento si yo lo que necesito es que si usted recibe un poquito de sol, ya con eso va a lograr nivelar a ese 18, 19, 20 que perfectamente es normal? No, el problema aparte es cuál es la metodología con la que estamos midiendo vitamina D. Yo creo que el tema es bastante complejo y parte por cuáles son los niveles de vitamina D normales y cuál es la metodología que estamos utilizando para medir vitamina D. Si de pronto le repiten al profe Willis la vitamina D, puede que le salgan 21 en 22. Pero en pacientes con menos de 20 o de 15, pues el IOF dice realmente es 12. Podemos decir que un paciente tiene unos niveles normales de vitamina D. Entonces, a mí me parece muy los niveles normales de vitamina D. Creo que es muy complejo, porque inclusive las grandes sociedades o las tres que tenemos ni siquiera se han puesto de acuerdo. El caso que para mí el problema más grave es que no sabemos realmente qué estamos midiendo. El profe Willis lo puede mencionar, él tiene un estudiecito donde le mide a los pacientes vitamina D con distintos laboratorios y la prueba les da distinto. Hay gente que le da normal, bajo o elevado. Entonces, yo por practicidad le pongo a todo el mundo vitamina D por debajo de 20, si le hicieron el examen. Cada vez pido menos vitamina D, pero si ya tiene una vitamina D menos de 20, sí le repongo. Y miren ahí que en el estudiocito que mostró el doctor Holick, sí mejoraba un poquito la vitamina D cuando la reponíamos cuando estaba por debajo de 20. Por encima de 20 no había mejoría. Ahora bien, ¿tiene eso alguna implicación? ¿No sirve para algo? La verdad, no lo sabemos porque es que la osteomalacia es un desenlace que hoy en día básicamente no lo vemos, es una cosa rara. No sé, profe, ¿qué quieres mencionar con respecto a la variabilidad de los laboratorios? Sí, Alejo, totalmente de acuerdo. Es que no es lo mismo medirla con Abbott que medirla con Siemens, que medirla con Roche. Y entre una prueba y otra, perfectamente pueden haber 3, 4 nanomoles por mililitro de diferencia. Entonces, en el uno te da 18 y en el otro te da 22. Entonces, aquí se supone que ya está enfermo y en el otro está aliviado. Y eso pues teniendo unas pruebas relativamente más estandarizadas y más armónicas que lo que se estaba manejando antes. Porque entre otras tampoco medimos, a ver, vitamina D es una masa, realmente no es la fracción súper libre, específica, que nos diga qué es lo que estamos midiendo. Entonces, partimos de una prueba que no es perfecta. Es una aproximación a la medición de la posible vitamina D que tenemos. Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que el gran mensaje de esto es, no teníamos que haberle pedido vitamina D y yo no me angustiaría en una paciente que tiene más de 15, siendo joven y que no tiene otra comorbilidad asociada y que tenga un calcio normal. Listo, profe. Muchas gracias por
por la intervención de ambos. Ahora vamos a seguir con el siguiente caso clínico número 3. Esta es una mujer de 67 años sin antecedentes de importancia, con diagnóstico confirmado de osteoporosis posmenopáusica y se iniciará manejo con bifosfonatos. Entonces tenemos una paciente que tiene niveles de vitamina D en 25. Entonces se le hizo la pregunta a las personas que qué conducta tomarían, si iniciar vitamina D o no iniciar ningún tipo de suplemencia. Y podemos encontrar que casi el 72% de las personas iniciarían suplemento con vitamina D y el 27% consideraron que no ameritaba ningún tipo de suplemencia, de suplento. Entonces, teniendo en cuenta el anterior caso, les voy a mostrar unos estudios. Este primer estudio se llevó a cabo en el año 2003 a 2004. Es una cohorte de mujeres mayores de 55 años, posmenopáusicas, quienes se encontraban recibiendo tratamiento con medicamentos para la osteoporosis. El criterio de inclusión es que hubieran requerido manejo por lo menos de 2 años para la osteoporosis. Entonces contó con un total de 1.554 mujeres y la final del estudio era medir los niveles de vitamina D y evaluar la incidencia de hiperparatiroidismo secundario en dicha población. Entonces, es de notar que es el primer estudio que se hizo exclusivamente cogiendo mujeres que estuviesen recibiendo manejo para la osteoporosis y que esta fuera su única población. Entonces, como podemos observar aquí en esta gráfica de la derecha, los niveles de vitamina D en más de la mitad de las personas eran menores de 30 nanogramos por mililitro y hasta un 20% tenían menos de 20 nanogramos por mililitro. Entonces, pues, esto es algo muy importante porque, pues, a pesar de que no se han puesto niveles tope o niveles mínimos de vitamina D en los pacientes, sí se ha llegado a una clara conclusión que en todos los estudios no hay ninguno que diga que se necesita más de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D para que sea suficiente. Entonces vemos que aquí un 48% de las personas en cualquier estudio, cualquier guía o cualquier recomendación que las incluyamos van a tener una deficiencia de vitamina D. Entonces, aquí en esta segunda diapositiva del estudio, vamos a analizar en conjunto la gráfica que anteriormente les mostré con los niveles de PTH que se evidenciaron con los niveles de PTH que se evidencian en las mismas pacientes. Entonces, se evidenció que los niveles de PTH comenzaban a incrementar con concentraciones de vitamina D cuando se encontraban menores de 29 nanogramos por mililitro. Entonces, aquí la gráfica empieza a tener una tendencia al alza con un cambio significativamente estadístico entre cada pendiente. Y asimismo encontraron que cuando los niveles de vitamina D estaban entre 29, 30 e iban incrementándose, los niveles de PTH tendían a tener una meseta de aproximadamente 27 nanogramos por mililitro, por lo que se consideró que este punto de corte de 30 nanogramos por mililitro en las pacientes que son osteoporóticas posmenopáusicas, entonces era un punto de corte de vitamina D adecuado, que es un punto de corte de vitamina D diferente a lo que se maneja pues en las poblaciones jóvenes asintomáticas. Ya teniendo en cuenta este estudio anterior y el estudio del Vital pues, que salió este año, entonces pues aquí les vuelvo a mostrar la tabla en donde se evalúan los desenlaces primarios y secundarios, en donde pues no hubo una diferencia estadística en ninguno de los desenlaces de fracturas, ya sea totales, no vertebrales, de cadera, tanto en los desenlaces primarios como en los desenlaces secundarios. Y todos pues atravesan la unidad e incluso en algunos la unidad pues el RR era mayor a 1. Pero si nos ponemos a analizar las poblaciones que se evaluaron en este estudio vital, entonces podemos ver que un 5% de los participantes utilizaban medicamentos para la osteoporosis de base. Aquí lo vemos, 631 pacientes del total. Y 10% de los participantes habían tenido una historia de fractura por fragilidad, o sea, 1.291 pacientes en total. Entonces, si luego el estudio vital nos muestra y nos da los resultados de los análisis por subgrupos. Aquí en esta tabla les
resumí los dos subgrupos que nos interesan pues, en este apartado, que son las personas osteoporóticas. Entonces, evidenciamos que claramente no hay, si vemos el intervalo de confianza, no hay un resultado estadísticamente significativo porque pues atraviesa la unidad. Sin embargo, si nos ponemos a analizar pues, minuciosamente el intervalo de confianza, podemos ver que ese intervalo de confianza en su rango inferior provee un cierto nivel de protección pues adecuado, y que el nivel de cuando la cantidad que atraviesa la unidad es tan solo de 0.03, o sea, no es algo muy significativo, que al momento de hacer las estadísticas y los análisis de datos, pues sí nos arroja una P que no es estadísticamente significativa. Sin embargo, al momento de analizarlos, uno podría llegar a la conclusión, o pues podría sacar conclusiones de que probablemente las personas que están con medicamentos para osteoporosis, o que tienen una historia de fragilidad, pese que el intervalo de confianza atraviesa la unidad, podría llegar a tener unos resultados clínicos positivos si se hace en en esta población en específica. Entonces, para terminar esta parte, les quería mostrar, pues, encontré esta guía actualizada del 2020, en donde nos evidencian que los niveles necesarios para mujeres que son osteoporóticas son niveles mayores de 30 nanogramos por mililitro, una recomendación grado A. Esta recomendación pues los hace el Colegio Americano de Endocrinología en una guía de práctica clínica, y pues que la verdad va muy acorde pues con las evidencias que les acabo de mostrar, solamente que tiene una pequeña discordancia pues con el estudio vital, pues que para ellos no hay una significancia estadística en tratar pues cualquier tipo de población con tal de evitar fracturas de cualquier tipo. Entonces, con lo anterior, pues queríamos conocer la opinión del grupo de endocrinología sobre la suplencia de vitamina D en los pacientes con osteoporosis, luego el estudio vital. Sí, hasta el momento diríamos que por encima de 30 en pacientes que tienen osteoporosis es como lo más aceptado. Si bien estaríamos reevaluando si un valor de 20 en adelante podría ser suficiente, debemos entender, y lo mencionamos al comienzo, que es paciente que tiene osteoporosis, es un paciente más adulto, que tiene menos síntesis de vitamina D. Pero yo metería aquí otro comentario que puede ser más picante, y es que los trabajos en osteoporosis con impacto en la suplencia de la vitamina D, de darlo en dosis altas o en dosis bajas o en dosis semanales, realmente no mostraron mayores diferencias a quien recibía una tableta de calcio con 800 unidades de vitamina D por día. Entonces, creo que sí hay que mantenerla por encima de 30, vale la pena dar la vitamina D, pero tampoco tenemos que ser tan severos en suplencias gigantes en pacientes que tienen unos valores que están muy cercanos a ese 20 y pico, 25, o sea, con 800 unidades por día podría ser suficiente en la mayoría de los escenarios. Si bien pacientes que están por debajo de 10, 12 necesitarán dosis más altas de suplencia de vitamina D, y esos sí ameritarán esas 50.000 unidades semanales por 6 semanas, y luego mantenimiento con 2.000 a 4.000 unidades, dependiendo si es delgado o si es obeso. Ese paciente es un tris diferente al paciente que está muy cercano de ese 25, 28. Uno simplemente con las 800 unidades va a llegar posiblemente a mantener un valor meta. Acá con el vital hay que entender algo, y es el contexto en el que se hace el vital y el objetivo de este estudio. El escenario es que en Estados Unidos toda la gente vive tomando vitaminas para mejorar su desempeño. Entre ellos incluyen una gran cantidad de suplementos, y siempre se les ha dicho a los pacientes que tomen vitamina D porque ellos viven en latitudes en el norte que no la producen, y que eso les va a servir para la salud ósea, para prevenir fracturas. Entonces el contexto es población en la comunidad, es decir, su mamá, su papá o sus abuelitos, que usted les vaya a recomendar vitamina D para proteger el hueso. Esa es la pregunta del vital. Y lo que responde el vital es
que en pacientes normales en la comunidad, en personas relativamente sanas, si usted les pone vitamina D como un suplemento vitamínico, eso no les sirve para nada. Sin embargo, hay que entender que los estudios de osteoporosis son distintos. Todos los estudios de osteoporosis a la fecha, tratamiento farmacológico, se han hecho con cointervención de calcio con vitamina D o recomendando a las personas que tengan una ingesta propia de vitamina D y reponen el calcio si tiene una dieta baja en calcio. Entonces es un escenario distinto. Es un paciente con osteoporosis. El problema es que no sabemos cuáles son los niveles normales de vitamina D que tenemos que buscar en estos pacientes y qué tanto impacta realmente el hueso. Pero los estudios de osteoporosis se han hecho con cointervención de calcio más vitamina D. Hay unos estudios que le sugieren que la absorción y que la mejoría de los bifosfonatos en osteoporosis es mejor si la vitamina D es más de 32. Esos estudios son unos problemas metodológicos graves, lo mismo que vos mostraste. Entonces yo lo que busco es ponerle a mis pacientes unos niveles de vitamina D por encima de 20. En particular, si va a recibir bisfosfonatos, porque los bisfosfonatos en algunos casos, en algunos escenarios particulares, usualmente si hay falla renal, se asocia más con hipocalcemia. Yo me tengo que retirar ya porque empiezo consulta en este momento. Mil y mil gracias por la invitación, me disculpa. Profe, muchas gracias a usted por asistir. Podemos aquí hacer una pausa y preguntarle al profe Willy si puede estar 5 minuticos más o 10 minuticos más, o también tiene consulta. Sí, sí, David, hágale que yo estoy aquí. Listo. Listo, profe. Seguimos con el último caso. Listo. Entonces, el último caso, como les dije al comienzo de la charla, no es un caso a modo de encuesta, ni es como muy parecido a la temática que se va presentando, sino simplemente les quería exponer como una de las posibles complicaciones y una de las, sí, uno de los desenlaces que puede llevar, no es muy común, la deficiencia de la vitamina D, y pues explicarle un poco acerca de esto. Y pues a lo último saber un poco acerca del concepto que tenga de pronto el doctor Builes acerca de esto o casos que haya visto durante su práctica clínica. Entonces, para resumirles el caso, el caso era de una paciente de 35 años de edad con antecedente de deficiencia de vitamina B12 y de hierro, y estaba reponiéndose desde hace un año, lo que ella comentaba, pues estas deficiencias. Llevaba un año aproximadamente de sensación de debilidad y fatiga en miembros inferiores, y ella tenía un estilo de vida muy sedentario, y nos comenta que desde hace 8 días inició actividad física de mínima intensidad, y que posterior a esto empieza a presentar una agudización de los síntomas que ella venía presentando durante de un año para acá. Y pues estos síntomas se asociaban a debilidad en la cintura pélvica, en la cintura escapular. Entonces eso hizo que ella consultara al servicio de urgencias. Cuando ingresó al servicio de urgencias, la paciente estaba estable, sus niveles, sus signos vitales estaban normales, y en el examen físico lo único anormal era la disminución de fuerza tanto en el hombro como en la cadera, 4 de 10. 4 de 5. Los reflejos osteotendinosos eran normales y el resto de sistemas estaba completamente normal. Este examen neurológico fue corroborado por el servicio de neurología, que también estaba interviniendo en el manejo de esta paciente. Entonces, durante la hospitalización a la paciente se le realizaron múltiples estudios en donde se encontró como principal hallazgo una CPK muy elevada en casi 13.000, una PTH en límites superiores 69.2, una vitamina D muy disminuida de 8, una LH 415 y una ST de 134. De resto, todos los exámenes eran negativos. También se le realizaron ciertas ayudas diagnósticas, ecocardiograma, TAC, una electromiografía de neuroconducción, todo dentro de los rangos de normalidad. Era una paciente que tenía síntomas muy inespecíficos, valores de laboratorio alterados, y pues que, como ya han visto pues en esto que le he mostrado y lo que se le solicitó, fue un estudio de un caso clínico de difícil diagnóstico y de difícil manejo. Entonces, durante la hospitalización, la paciente estuvo bajo el cargo de medicina interna y con seguimiento con neurología,
en los cuales ellos como principal diagnóstico consideraban que tenía una miopatía y la miopatía la están clasificando si era miopatía metabólica o inflamatoria. La inflamatoria la estaban descartando como un poco más porque la paciente no tenía síntomas adicionales que sugirieran pues una enfermedad inflamatoria y tampoco pues todo su perfil de autoinmunidad estaba negativo. Debido a los niveles de vitamina D tan disminuidos que tenía y la CPK tan elevada que tenía, pues hicieron el análisis clínico de que había ciertos casos y ciertos reportes de casos y estudios en los que se evidenciaba que niveles de vitamina D bajos, muy bajos, estaban relacionados con procesos de rhabdomiólisis secundarios a una actividad física en pacientes que eran sedentarios o una actividad física extenuante en pacientes pues que hacían ejercicio normalmente. Los exámenes fueron negativos todos, como les mostré. La paciente tuvo una mejoría con el manejo médico y el manejo de dosis de vitamina D altas diarias y posteriormente se dio egreso con un posible diagnóstico realizado de una miopatía metabólica secundaria a una deficiencia de vitamina D. Se sospechaba que esa deficiencia de vitamina D viniera secundario a un proceso malabsortivo, dado que la paciente también había dicho que tenía un déficit de hierro y déficit de vitamina B12. Entonces, pues en los estudios ambulatorios que se le solicitaron estudios adicionales para evaluar esta posible sospecha de malabsorción. Entonces, como les digo, el principal posible diagnóstico en esta paciente, pues nos encontramos frente a una rhabdomiólisis secundaria a déficit severo de vitamina D. Entonces, para hacerles un pequeño resumen de lo que es esta patología y lo poco que se tiene, porque tampoco es una patología muy estudiada, encontramos que hay muy pocos reportes de caso en Estados Unidos, en India, pero son muy, como les digo, son muy pocos y son de pacientes individuales o pacientes o reportes de caso de 5 casos en los que la sintomatología y lo evidenciado eran muy similares a los de nuestra paciente. Unos síntomas de astenia, dinamia, dolor muscular, mialgia, secundario a una actividad física, que tuvieran la CPK incrementada en niveles considerables y que tuvieran niveles de vitamina D también por debajo usualmente de 10 nanogramos por decilitro. Entonces, en cuanto a lo que se sabe de la vitamina D y el músculo, entonces tenemos que in situ se han realizado ciertos estudios en donde se han evidenciado que los receptores de vitamina D se encuentran a nivel muscular. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a la fisiología de esto? Los receptores de vitamina D, como los vemos aquí, pues la vitamina D se une a estos receptores y esto permite un cambio conformacional del receptor que hace que se una al receptor retinoide X. Y esto junto van a hacer una translocación al núcleo en donde se van a unir los elementos respondedores de vitamina D y ahí es donde se van a realizar los procesos de activación de la transcripción y los procesos genómicos que lleva la vitamina D. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque se ha visto que en los mioblastos hay mucha cantidad de receptores de vitamina D. ¿Y para qué se utilizan estos receptores de vitamina D? Se utilizan para realizar la diferenciación del mioblasto hacia el miocito. Entonces, cuando hay una poca expresión de receptores de vitamina D en el mioblasto o cuando no hay niveles suficientes de vitamina D, entonces pues estos mioblastos no van a tener su cambio conformacional a miocitos y por el contrario, como vemos en esta imagen, se aumenta el estrés oxidativo, se van a aumentar las especies reactivas de oxígeno, va a haber una alteración en el consumo de oxígeno por la mitocondria y pues esto va a generar que tenga un ambiente propenso a que con cualquier estímulo externo, ya sea disminución del oxígeno, disminución del aporte de nutrientes, o entre cualquier otra noxa externa, pues estas células van a ser más propensas a destruirse, a alisarse o a simplemente no evolucionar a miocitos. Entonces puede haber tanto una destrucción y un aumento de la CPK o como también otros estudios proponen, una disminución de la masa muscular muy importante. Entonces, para ya ir terminando, ya esta es la última diapositiva. Entonces, pues se ve que la deficiencia de vitamina D en los pacientes hasta un 30% pueden presentarse como debilidad muscular proximal. La disminución de la fuerza muscular es un
es continuo, es un proceso continuo, es un proceso gradual e incluso pues las personas pueden tener pérdidas importantes de la fuerza muscular antes de que se quejen de debilidad muscular per se. Los síntomas son demasiado específicos, como en esta paciente, dolor muscular difuso, dolor óseo, artralgias, parestesias. Entonces su diagnóstico es muy retador, es muy difícil e incluso como también en este caso lo vimos, usualmente llegan a ser enfocadas como unas enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, una polimialgia, una fibromialgia, que puede desenfocar un poco la guía del diagnóstico que se debe realizar. Las miopatías pueden ocurrir independientes del nivel del nivel de calcio plasmático y pues responden satisfactoriamente a la reposición de vitamina D, como vimos en nuestra paciente y como se ven en los otros reportes de caso, los pocos que hay en la literatura. Entonces, pues, y la biopsia de músculo busca un diagnóstico, usualmente, pues como les digo, es un diagnóstico retador, se puede llegar incluso hasta realizar biopsias de músculo. No hay cambios significativos, o sea, no hay cambios que nos den información acerca de que el proceso, el déficit de vitamina D es lo que nos está causando estos cambios a nivel del sistema musculoesquelético. Puede haber infiltración grasa, fibrosis intersticial, variación del grosor de las fibras musculares y pues como que nada de eso nos va a indicar un proceso específico respecto a la vitamina D. Entonces, pues ya teniendo en cuenta, pues revisando el caso clínico y viendo un poco el marco teórico, pues también nos gustaría saber cómo respecto al grupo de endocrinología, qué experiencia han tenido con casos similares, han visto casos similares en el hospital o pues si lo han Y más visto, cuál ha sido su manejo y cuál ha sido como su guía. y más que eso, Daniel, es como también ejemplificar con este último caso el corazón de la reunión del día de hoy, ¿cierto? Que es que no es leer el abstract del Vital y empezar a hacer comentarios como pasó incluso en chats en los que estuve, entonces ya no, si ve, ¿para qué están usando tanto esa vitamina D? La idea es no usar la vitamina D y sacan conclusiones generales que de pronto no son las más adecuadas. Es decir, el corazón de la reunión tiene que ver precisamente con eso, en que hay unos escenarios clínicos en los que todavía debemos hacer un ejercicio adecuado y diagnosticar si un paciente tiene o no una vitamina D baja y darle suplementación. Pacientes institucionalizados, pacientes con valores muy bajos, los pacientes con osteoporosis y este caso tan ejemplar de una paciente que vivimos en carne propia, yo la vi en carne propia, un caso muy real de una paciente que está tan enferma que ya iba para biopsia de músculo y todo era una deficiencia de vitamina D. Entonces, más como un editorial de los profes para finalizar y les agradezco mucho por habernos acompañado. Muchas gracias por presentar este caso. Sí, es infrecuente, no tengo casos parecidos a este, es de reporte de caso. Desde que se hayan descartado el resto de cosas, es totalmente viable decir que sí hubo recuperación y se le podría llegar a achacar la culpa al déficit severo de vitamina D. Como plausibilidad total. De hecho, recuerden que una de las causas asociadas a dolor muscular en el paciente que toma estatina es precisamente un déficit severo de vitamina D. Entonces, gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo con el comentario de David y es no descartar completamente la vitamina D porque hay escenarios donde debe seguirse midiendo y suplementando, pero sí desestimular la medición de tamización poblacional de la misma en pacientes con quejas absolutamente inespecíficas o en pacientes asintomáticos. Listo, profe. Muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. También a profe, muchísimas gracias.